Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos a mi canal. Y hoy os traigo una cosilla como habréis visto en el título. Os traigo un tutorial que tanto me habéis pedido en muchas ocasiones. Me habéis pedido, oye, explícame cómo se hace esto, explícame esto otro, ¿por qué no subes un tutorial y así veo cómo lo haces tú y aprendo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues he decidido hacer un tutorial sobre la creación e instalación de los mods, modificaciones, cambios de colores, creación de avatares, los portraits, como se llama en el juego, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo eso pues lo iré haciendo en una serie de vídeos y os lo iré explicando. En este vídeo en concreto vamos a ver cómo crear, ¿vale? La base del personaje, por decirlo de alguna forma. Le vas a poner el nombre, estadísticas, el aura, las habilidades y instalarlo en el juego. Entonces, para eso necesitamos el programa XV2 Install. Si alguno no lo tiene porque no ha instalado nunca mods, yo tengo un tutorial en mi canal donde podéis verlo, ¿de acuerdo? Entráis en el canal, vais a la parte central y aquí tenéis el tutorial para este de aquí, para instalar los para descargar el programa y el XV2 Mod Installer, instalar los mods y todo eso. Para todo aquel que ya tenga el programa, bueno, comento una cosilla. Es posible que haga un tutorial nuevo de cómo instalar el XV2 Install, porque ha habido una actualización pequeñita y ahora ya no se necesita dos programas que antes se necesitaban, que era el Java y el Flash SDK. Entonces, como ya no se necesitan, para evitar liaros un poco, pues voy a hacer un tutorial nuevo. Os explicaré otra vez el proceso de instalación, de descarga y todo eso, y así pues evitáis crear conflictos y confundiros y todas esas cosas, ¿de acuerdo? Pero para todo el que vaya a descargar de nuevo siguiendo el tutorial, que sepa que tiene que, o sea, que ya no tiene que instalar ni el Java ni el Flash SDK, ¿de acuerdo? Bueno, volviendo al tema. Una vez que ya hemos descargado, ya tenemos el programa y todo eso, vamos a encontrar que dentro tenemos varios ficheros. Entre ellos tenemos el XV2ins, que es el gestor, ¿vale? Que controla un poco los mods que instalamos, los desinstalamos, todas esas cosas. Tenemos el Skill Creator, el Costume Creator y el CAC, vamos a decirlo, Creator, ¿de acuerdo? Vamos a decirlo, por decirlo de alguna forma, un poco abrupta, pero decirlo así. Con esto podremos hacer habilidades, con esto podemos hacer trajes para nuestros personajes los que usamos en el modo historia y todo eso, o sea, los que creamos nosotros de patrulleros, ¿de acuerdo? Con este es el que vamos a ver ahora, que es para crear personajes nuevos. Y este lo que te hace es el personaje que utilizáis vosotros para jugar, ¿vale? El personaje que usáis para el modo historia, el que movéis por Cotton City, ese personaje personalizable le podéis extraer, convertirlo en un mod y que la gente se lo descargue y lo juegue y lo utilice, ¿de acuerdo? Como vamos a ver, este será Creator, ¿vale? Lo voy abriendo y este es el interfaz. Aquí tenéis distintas pestañas para configurar los personajes y todo eso. Entonces, antes de empezar, yo recomiendo a todos aquellos que estéis empezando de cero que para empezar un mod os baséis en otro. O sea, yo hago un personaje y mi personaje se va a basar en Goku, en Bardock, en Gohan, en Krillin, en Freezer, ¿de acuerdo? Una vez que sepáis qué personaje vais a usar, copiáis la carpeta del personaje, ¿de acuerdo? Ahí es donde estén todos los personajes, que esto lo tendréis que descomprimir vosotros. Venéis aquí, copiáis el personaje. Yo tengo una carpeta donde tengo preparado pues los proyectitos y todas esas cosas, los trabajos que voy haciendo. En este caso, como ya lo tengo aquí, el personaje, pues no lo pego, pero bueno, lo pegaría, lo dejaría aquí el personaje y ya está. Como veis, el personaje, su nomenclatura, su identificación, por decirlo así, es APL, de Apule, ¿de acuerdo?
Esto lo tenemos que cambiar. Nosotros tenemos que poner un nombre. Yo recomiendo que sea algo original de tres cifras, ¿de acuerdo? Ya sea AJR, BLK, 010. Yo recomiendo que sean números. Y me diréis, ¿por qué? Pues porque es más fácil que la gente coincida con un mod poniendo el mismo nombre con letras que con números. Entonces, yo por ejemplo en mi caso, en vez de llamarle APL, le llamo 959. Bueno, aparte porque APL existe en el juego y no me va a dejar ponerlo como APL. Pero yo podría ponerlo LPA, ¿vale? Pero prefiero poner un número, en este caso 959, y con esto evitaré coincidir con otros mods de otras personas. Dentro tenéis que hacer lo mismo, cambiar todo donde pone, veis que aquí pone APL, pues todo esto lo cambiáis de nombre. Hay que cambiar y reemplazar las 3 letras del principio por el número, los 3 números que hayáis puesto, las 3 letras que hayáis puesto vosotros. Hay una herramienta que tengo yo en el foro de Anime Game Mods, creo que en la parte de la sección de herramientas de Saint Seiya, de Soldier Soul, donde está esta herramienta que se llama Bulk Rename Utility, que esto sirve para cambiar los nombres de golpe. O sea, tú seleccionas todos los ficheros, le dices quiero cambiar este valor, donde pone Paco, que ponga Manuel, o donde ponga 1, ponga 8. Si queréis un día os hago un tutorial o un día que haga un directo, me lo preguntáis, oye, ¿cómo funciona este programa? Y yo os lo enseño, ¿de acuerdo? Pero para no demorar mucho el vídeo, tampoco voy a explicaros mucho más del programa. Si no, pues lo cambiéis a mano, cambiáis todos los nombres, uno a uno y ya está. Una vez que tengáis cambiados todos los nombres, tenéis que cambiar dentro de este fichero todo lo que ponga referente del personaje que habéis cogido por el nuevo. Entonces, yo me cojo el editor hexadecimal, que vale el XS, o sea, este programa, el HXD, puede valer, perdón. Y arrastráis el personaje y veis que aquí, pues bueno, me pone 9x9 en el original de Apule. Vais a ver que pone... Uy, este no es. Perdón. Mil perdones. Vale. Veis que aquí pone APL. Pues cogemos, pues, reemplazar. Ponemos que me cambia APL por 959. Le damos a reemplazar todo y ves que ahora me pone aquí 959 y no APL. Yo no voy a guardar porque ya lo tengo cambiado. Que este vídeo ya lo he hecho varias veces, lo he repetido varias veces, entonces pues lo tengo ya bastante preparado. Bueno, una vez que ya tenemos el personaje, quien dice, creado, lo que vamos a utilizar de base, venimos al Chara Creator y empezamos primero dándole un nombre al personaje. Vamos a ponerle Primo de Apule, ponéis el nombre vuestro nick, vuestro nombre que queráis poner como autor, creador de mods, ¿vale? En mi caso es Arcano. Luego elegís aquí, pues, la versión. Yo siempre empiezo por la 05, manías, ¿vale? Porque podría empezar por la 1, ¿de acuerdo? Pero empiezo por la 05 hasta, pues, la 1.1, la 1.0, que es la que publicaréis, vosotros descargaréis. Char name, ¿vale? Nombre del personaje. Aquí ponéis el nombre que queréis al personaje. Si queréis que solo sea un nombre único, que no vais a ponerle traducción al nombre, con ponerlo en inglés es suficiente. Si queréis que tenga un nombre en cada idioma, pues ya sabéis, tenéis que molestaros en poner un nombre en cada idioma. Mientras tanto, si lo ponéis en inglés, se aplica a todos los idiomas, el mismo nombre. No se traduce, claramente. No se adivina. A ver, aquí vamos a cargar la carpeta que contiene todos los ficheros del personaje. En este caso elegimos 959, que es la que hemos creado. Ahora, en Select Portrait, esto es el avatar, el iconito del personaje que aparece en el menú de selección cuando vamos a combatir contra los amigos, o cuando vamos a combatir en misiones de experto, o contra la máquina porque nos apetece pegarnos con la máquina.
Como en este caso yo no voy a meter ninguna imagen personalizada, pues lo voy a copiar directamente del juego. Pero si vosotros tenéis generado una imagen, vendríais aquí, buscaríais el fichero .dds que habréis generado con la imagen. Todo esto no os preocupéis, que lo veremos en otro tutorial, y lo cargaréis aquí. Yo en este caso, como he dicho, lo copio de aquí del juego. En el Battle Portrait, que es el que sale en el menú de batalla, lo mismo, lo voy a copiar del juego porque no tengo ninguno generado. Como estamos basando nuestro personaje en Apule, selecciono el mismo. Slot, aquí es donde vamos a indicar las voces del menú de selección y el nombre del traje que va a aparecer. Y aparte de eso, donde vamos a indicar qué traje aparecerá en cada hueco, en cada slot. ¿De acuerdo? Vosotros sabéis que cuando selecciones a Goku tiene 16 trajes o 11 trajes. Trunks no sé si tiene 4 o 5 o no sé cuántos. Bueno, pues aquí vais a decirle, bueno, pues yo voy a llamar al primer traje de batalla, y quiero que cargue el modelo del personaje, el 2. En este caso Apule tiene varios trajes. Entonces yo quiero que cargue, ¿vale? Que me muestre aquí el traje 2. En voces, un tema delicado, porque si no queréis fastidiar todo, imaginaros que en vez de poner traje de batalla os habéis molestado en poner en todos los idiomas como es traje de batalla. No queréis que todo vuestro trabajo se vaya al garete, al traste, se finí. Bueno, pues lo que hacéis es, como consejo, cada uno ya que haga lo que quiera, abrís de nuevo otro Chara Creator, venir a Slot, buscáis el personaje del que queréis coger las voces. Por ejemplo, vamos a ponerle Towa, y tenemos aquí los valores de Towa: 88, 88 y 89. ¿De acuerdo? Como vamos a generar dos trajes, añadimos un segundo. Y que queremos cambiarle las voces, pues aquí me lo voy a inventar. Vamos a ver qué sale. Voy a poner 72 y 71. No sé qué va a salir aquí. Y aquí le vamos a poner que me coja el traje 4. ¿De acuerdo? El traje 4 de Apule. A CMS. En CMS vamos a poner un poquito la configuración, ¿de acuerdo?, que tiene el personaje. Qué movimientos va al fichero de movimientos. Cómo se va a llamar en el juego para que lo registre el personaje. Como nosotros hemos llamado a nuestro personaje, la carpeta, todos los ficheros de nuestro personaje tienen el nombre 959, en Character tenemos que indicar 959. Si no hemos modificado ningún fichero más, yo recomiendo que pongáis, aquí el fichero original. O sea, si está basado en Apule, que pongáis en los ficheros el nombre de ficheros de Apule, ¿vale? Si son de Goku, de quien sea. Que habéis modificado todos los ficheros que vienen aquí, el EAN, el fc.ean, el cam, el back, todos, pues entonces tendréis que poner pues el nombre del personaje que habéis creado, ¿vale? Para que no dé conflicto. Pero en este caso, como no es así, vamos a poner Apule. Esto siempre así, para que cargue la carpeta del personaje. Y esto de aquí identificará el nombre del fichero. ¿De acuerdo? Aquí ponemos... Este no es necesario siempre. Hay personajes que sí lo tienen, que sí lo usan, otros que no. Si veis que os hace cosas raras, que hay algún combo que no funciona bien, pues es posible que vuestro personaje necesite eso de ahí. Si no, pues no hace falta. Qs. Aquí vienen las habilidades, ¿de acuerdo? Yo en un principio, para que empecéis, os recomiendo que vengáis aquí a copiar las habilidades de un personaje del juego. Podemos coger, por ejemplo, a Vegeta, en este caso, y en el otro traje le ponemos que nos coja a Cooler. ¿Que habéis creado habilidades personalizadas? Ya os enseñaré cómo hacerlo. ¿Que queréis vosotros poner aquí directamente porque sabéis los nombres de las habilidades? Pues tenéis aquí el desplegable, pincháis en la habilidad que queréis poner, ¿vale? Y la cambiáis. Y ponéis aquí lo que vosotros queráis. Ahora nos venimos a CSO. Aquí son vamos a decirlo, las voces, ¿de acuerdo?
como nuestro personaje está basado en Apule, vamos a coger las voces. ¿Qué significa esto? SE son los sonidos, los efectos especiales, por decirlo así, de las habilidades, ¿de acuerdo? El Vox son las voces que va a tener el personaje cuando lance una habilidad, cuando cosas así, porque ya sabéis que hay algunos que cuando va a lanzar, por ejemplo, un Kame Kameha, dice Kame Kameha. Pues ese sonido es el que carga desde aquí. Yo recomiendo aquí que pongáis siempre el personaje original en el que está basado, ¿de acuerdo? Y aquí el que habéis creado vosotros. A ver, 5, ¿vale? Tenéis que crear tantas entradas como hayáis creado aquí, ¿de acuerdo? Si aquí hay 8, aquí tiene que haber 8, igual que en habilidades, ¿de acuerdo? Porque si no, cuando vayáis a darle a guardar te va a decir que hay un error y que te falta algo. Luego, PSC, aquí tenemos los parámetros de combate del personaje. En este caso, pues vamos a ponerle en el hueco 1 pues que tenga las mismas estadísticas que Cooler. Y en el otro vamos a ponerle, por ejemplo, que tenga la misma vida, el mismo ki, el mismo ataque, todo eso que Turles. ¿De acuerdo? Y nada, como veis aquí, pues la vida, el ki, la estamina, la velocidad de movimiento del personaje en el aire, mientras anda, el daño de cuerpo a cuerpo, de ki. Aquí tenéis esto, que con esto podéis vosotros cacharrear y hacer experimentos. El aura que queremos ponerle al personaje. Para empezar, yo os recomiendo que cojáis una que tenga un personaje. Por ejemplo, yo voy a coger la de Goku, ¿vale? Y en el otro traje le vamos a meter, por ejemplo, la de Super Saiyan Ross. ¿Dónde estás? Super Saiyan Ross, ¿dónde estás? Hago la leche. Rose, ¿dónde estás? Aquí, Rose Goku Black. Si activáis esta casilla, significa que el personaje nada más iniciar el combate ya tiene el aura. Si la desmarcáis, el aura solo aparecerá cuando cargue energía o cuando vuele, ¿vale? Mientras tanto, la aura será invisible, no se verá. Pero si la marcáis, se verá que es la... Venga, vamos a hacerlo aquí. Aquí, vamos a desmarcar este. Así veis las dos formas. Aquí son las voces del inicio del combate. Fijaos en esto, Costume Index. Aquí tengo que poner el mismo número que hemos puesto aquí. Si el slot 0 tiene 2, aquí ponemos 2. En el siguiente ponemos, que hemos puesto 4, ¿de acuerdo? Pues venimos aquí, ponemos 4. Al primero le vamos a poner las voces, por ejemplo, de Célula. Y aquí le vamos a poner las voces de Pan, por ejemplo. Bueno, hasta aquí de modo sencillo. Ya otro día os explicaré cómo meter voces personalizadas. Aquí, nada, esto es muy sencillo. Esta es la posición que va a tener el personaje en el menú de selección. Vosotros sabéis que hay personajes que son más... Ah, no, esto es Navana, tío. Es que le han puesto otro nombre aquí al personaje. Crean un personaje, le cogen las cosas de otro. Madre mía, qué follón. Bueno, pues como sabéis, hay personajes que son más grandes, otros más pequeñitos. Pues para que se vean ajustados en el menú de combate, pues, o sea, en el menú de selección de personaje, pues aquí donde tenéis, pues para ponerlo que esté más a la izquierda, más a la derecha, más arriba, más abajo, más cerca, más lejos, que rote hacia la derecha, que rote hacia la derecha o izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Esto también podéis vosotros jugar con ello y ver cómo queréis. HCI, aquí donde vamos a decirle al juego qué imagen, ¿de acuerdo? Si tiene varios trajes, si tiene un traje, esto no hace falta, ¿de acuerdo? Si es un traje, olvidaos. Si tiene más de un traje y vais a ponerle más de un traje en el menú de selección, aquí tenéis que venir para decirle que en cada traje te ponga una imagen, ¿de acuerdo? Volvemos, Costume Index. Slot 0, hemos puesto el 2. Aquí ponemos el 2. Venimos a la otra entrada. Slot 1, 4. Vamos aquí, 4. Como este personaje no tiene transformaciones, -1 y -1. Ya os explicaré porque tengo un vídeo hecho para transformaciones de Super Guerrero y veréis
qué hay que hacer aquí, ¿de acuerdo? Entonces aquí, una vez que ponemos el traje que va a tener la foto, venimos aquí y elegimos cuál queremos poner. En este caso pues decimos, bueno, pues que tenga el 2, para que sea el mismo. Y en el otro vamos a poner, tiene el 4, vamos a ponerle el traje 4. 0, 1, si os fijáis, si ponéis el puntero, pone 0, pone 1, 2, ¿de acuerdo? Pues cogemos en este caso el 4. Vale, pues una vez hecho esto, ya tendríamos nuestro personaje creado. Guardamos, ¿de acuerdo? Yo voy a reemplazar este, que es el que tenía yo del vídeo anterior. Bueno, del vídeo 4 o 5 ya he grabado. Lo ejecutamos, ¿de acuerdo? Nos preguntará que si queremos instalarlo en un slot nuevo, si queremos instalarlo en un slot que ya existe, ¿vale? Y este no me acuerdo, era también para elegir un slot que ya existía, pero para elegir una posición. O sea, tú por ejemplo quiero poner a Pule en el hueco donde está Son Wanda, pero quiero que esté delante del traje 3, por ejemplo. Pues tú podrías hacerlo desde aquí. Nosotros vamos a poner todo nuevo, instalación nueva, personaje nuevo, hueco nuevo. Bueno, ya tenemos instalado el personaje, vamos a arrancar el juego y nada, vamos a ver cómo nos queda el personaje, a ver si ha funcionado todo. Le damos aquí un cortecillo y nos vemos ahora mismo. Vale, pues ya está. Ya hemos cargado el juego, estamos aquí en el menú de selección de personaje y creo que le he vuelto a pegar un golpe al micro. Madre mía, qué racha llevamos. Vamos a ver cómo ha quedado el personaje, ¿de acuerdo? Vale. De momento vemos que nos ha puesto la imagen que hemos elegido, la de los humanos. Vemos que el personaje carga el traje 2 y que el personaje tiene unas estadísticas. Vamos al segundo personaje y vemos que las estadísticas cambian y vemos que tiene otro traje. Podríamos haber cambiado el nombre para que veáis cómo cambia el nombre de cada traje, pero bueno, ha sido un fallo. Ya lo veremos en algún otro vídeo o, como he dicho, en algún directo. Habéis escuchado las voces, ¿no? Ahora mismo el primo de Apule acaba de hablar como Towa. Aquí acaba de hablar como Turles. Y nada, vamos a entrar. Vamos a entrar dentro del juego. Y vamos a ver si no nos da ningún crash ni nada. Si llegáis aquí y no aparece el personaje, es porque os falta un fichero de la ropa o de algo que habéis borrado o alguna cosa. Bueno, vemos en un principio que este personaje nos carga la imagen de arriba y no tiene aura. Si cargamos, vemos que tiene el aura de Goku, bueno, de Super Saiyan Blue, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro personaje que le hemos puesto que desde el inicio tenga el aura, que se vea el aura y que como tiene Goku Black y como tiene Super Saiyan Rose y como tiene Goku Super Saiyan Blue. Y ¿habéis visto que las voces de batalla? Bueno, en este caso nos ha contestado Trunks, ¿vale? Pero bueno, habéis visto que las voces son las que le hemos puesto, las de Pan. El avatar carga bien. Y en este caso pues tenemos el aura de Goku Super Saiyan Rose. Goku Black o Black Super Saiyan Rose, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que ha salido todo bien. Y nada, pues yo creo que ya está todo por ahí, ya está terminado el tutorial. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda, no dudéis en decírmelo en comentarios. Si hay alguna cosilla que no os ha quedado clara, comentármelo también. Y nada, chicos, pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. Si no estáis suscritos, suscribiros al canal. Y hasta luego.